Bienvenidos a Carrera Comercial. Nuestra invitada el día de ahora es una líder en el mundo de la comunicación estratégica. Carla Rivas cuenta con más de 20 años en experiencia en reputación, sostenibilidad y comunicación corporativa. Ha liderado equipos en empresas de tecnología y telecomunicaciones en más de 9 países. Y hoy dirige el área de comunicaciones en una de las empresas más reconocidas en el país, Aplaudo Studio. Además, es catedrática, columnista y una voz activa en iniciativas sociales a favor de la niñez y la educación. Carla, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mauricio. De verdad que para mí es un honor estar acá en este espacio hablando contigo, conversando de estos temas que tanto me apasionan, que están relacionados con la reputación, la sostenibilidad y la comunicación. Genial, Carla. Gracias a ti por aceptar. Me gustaría ir comenzando nuestra plática acerca de quién es Carla, para que la audiencia te vaya conociendo, qué te hizo llegar a donde estás y estudiar en lo que te especializaste. Hoy aquí no podemos estar como un par de horas, pero voy a tratar de resumir. Yo siempre tuve un gusto muy grande por la comunicación. De chiquita, estoy hablando de 6 años, me encantaba ser maestra de ceremonia en los actos del colegio. Cuando fui adolescente, se me dio la oportunidad de ir a participar a concursos de declamación y ahí fue donde creo que se rompió ese miedo al hablar en público, eh, particularmente con una experiencia en la que fui a un colegio solo de varones, yo iba a un colegio solo de niñas y estaba ahí enfrente de como de 1000 jóvenes y se me olvidó el poema al inicio, se me olvidó el nombre del autor del poema. Y me di como un golpecito en la cabeza, vi aquel gran auditorio en silencio y con el golpecito como que me regresó la idea y ya pude seguir. Pero para mí eso fue como crítico, fue como, ya pasé esto una vez, lo logré, me gané el segundo lugar. Y después me fui a varios concursos, ganaba entre el segundo y el primer lugar. Después, pues fui orientando mi carrera hacia eso. Yo quería ser presentadora de noticias, porque después de ese concurso, en ese día había un cazatalentos de Canal 10. Entonces yo me metí a una escuela de animación infantil y empecé a ser presentadora de microprogramas, se llamaba Sin Fronteras en Canal 10. Después pasé a otro programa que nosotros creamos que se llamaba Juventud en Línea y ahí estuve desde los 14 años hasta los 21, por ahí. Entonces ya estaba en la universidad, me metí a estudiar comunicaciones, estuve en el grupo de teatro de la universidad, después nos salimos con ese grupo de teatro a hacer teatro ya no universitario, nos fuimos a Colombia, por ejemplo, a actuar a un festival de teatro alternativo. Actuamos aquí en iglesias, en parques, de verdad que fue súper interesante toda esa experiencia. Y lo sumo a que mi mamá tenía un emprendimiento, tenía una tienda y yo trabajé con ella desde los 10 años. Entonces, esta interacción con la gente, entender que cada cliente tiene una necesidad diferente, una forma de ser diferente, me fue fortaleciendo esa parte de la interrelación, de las relaciones interpersonales y pues creo que eso se combinó también con mi gusto por el trabajo. Ahí me veían trabajando fines de semana y de todo, ¿verdad? Entonces, más lo que estaba aprendiendo en la licenciatura. Después de la universidad, me fui a estudiar, bueno, trabajé desde mi tercer ciclo de la universidad y luego me fui a estudiar mi primera maestría presencial en administración, perdón, era una maestría en dirección de comunicación corporativa en la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona. Y luego me fui, bueno, me regresé, me casé y después ya con un hijo y otro en camino, estudié mi segunda maestría, que fue híbrida en la Universidad Pontificia de Salamanca, eh, en asesoramiento de imagen y consultoría política. Entonces, digamos que esa es como la parte de preparación Claro. para poder llegar
a desarrollar eh, todas estas habilidades y el, digamos, conocimiento académico en el tema de comunicación. Y cuando me hablabas acerca de tu historia, te me adelantaste con ese evento que tú mencionas que te marcó. Y creo que eso hizo motivarte, te dejó como esa espinita y te preparaste de una forma que hoy tienes todo ese background académico y te permite desenvolverte en tu rol actual. Carla, desde tus inicios, ¿cómo has visto que ha ido evolucionando la forma de comunicar hasta cómo se maneja hoy en día en las corporaciones? Bueno, ha sido un largo camino desde que me acuerdo que nos sentábamos para hacer las convocatorias de prensa para eventos, nos sentábamos a la par de un fax y estaba la hoja de convocatoria y se le pegaba el nombre de la persona y el número de teléfono al que iba dirigida la convocatoria. Entonces tú te ponías, tardabas una hora quizás poniendo faxes. Se iba el primero, el siguiente, hasta que terminaba de convocar a todos los medios. Y en las salas de redacción pues llegaban esos faxes. También se mandaba correo electrónico, pero era un momento en el que si no llegaba la convocatoria física, no había llegado la convocatoria. Entonces, eh, la comunicación creo que ha ido evolucionando. Ahora, pues la democratización de la información con las plataformas digitales no existía. Todos somos periodistas con un teléfono en la mano. Claro, hay una formación periodística, pero me refiero a que todos tenemos acceso a capturar información y generar contenido y compartirlo, no hay límites. Entonces, hay una parte ahí en la generación de noticia también, de qué es lo realmente relevante y quiénes son estos generadores de contenido relevantes e interesantes y, digamos, validados que están produciendo ese contenido. Antes, la fuente noticiosa era limitada, llamémoslo así. Los periodistas llegaban a lo que tú les convocabas, había un contenido, se los entregabas, le entregabas fotos y todo, había más presencia de periodistas en los eventos. Después de pandemia se recortaron muchísimo las salas de redacción de los medios de comunicación y se recortaron las personas encargadas de cubrir estas notas. Ahora, el mismo periodista que llega, si llega, porque también puede recibir el material nada más y compartirlo, hacer preguntas por correo, hacer entrevistas por Zoom, no necesariamente tiene que ir presencialmente, pero si la persona llega, toma toda la información, graba video, graba la entrevista en el lugar, graba audio para su podcast, qué sé yo. Entonces es como un periodista bien integral, multiplataforma, mientras que antes llegaba el camarógrafo, el fotógrafo, el periodista y la persona que les apoyaba, por ejemplo, con algo más. Entonces ves cómo se ha reestructurado no solo en la fuente, los canales, el productor de contenido o el periodista, y ahora agregamos una parte más que es la audiencia, una audiencia mucho más digital, mucho más exigente de contenido, mucho más expuesta a diferentes canales. Algunos se acordarán cuántos canales habían antes y tú tenías que esperar a que el programa saliera la siguiente semana y estabas a la misma hora en el mismo canal esperando el siguiente episodio. Ahora nuestra audiencia está y las nuevas generaciones están acostumbradas a la rapidez, exigen que los contenidos estén disponibles todo el tiempo para ellos, saltan de uno a otro, no es una plataforma, son muchas plataformas, entonces hay una gran saturación de contenido, de información a la que están expuestas nuestras audiencias. Entonces, cuando nos exige ser más relevantes, porque si no, nos perdemos en ese mundo de infoxicación, se llama, o sea, esa nube de información, y a eso agregarle los chats que te llegan todos los días de gente que te conoce, ¿verdad? Estás escuchando el podcast, pero al mismo tiempo estás viendo tu teléfono y estás viendo la valla digital en la calle y estás viendo qué más está pasando alrededor
y te tocan la puerta y tenés que salir y le pones pausa. Entonces, una gran cantidad de ruido que te genera el mismo ambiente que tenemos ahora, en donde tú ves cada vez más la necesidad de ser más estratégico, relevante y que tu contenido, con relevancia me refiero a que tu contenido genere valor a tu audiencia. Totalmente. Y tocas un punto bien importante y es la comunicación estratégica. Me gustaría que nos indicaras cuál es la diferencia entre una comunicación estratégica, como bien lo decís tú, a una comunicación simplemente reactiva. Me encanta la pregunta, Mauricio, porque te diría que creo que todo este tiempo que he estudiado y trabajado en diferentes agencias, gobierno, empresas de todo tamaño, multinacionales, visto países, se podría decir que esa es la constante donde tú ves la diferencia entre lo que está haciendo la apuesta de comunicación que está haciendo una empresa, no, no importa el tamaño, de cara a su audiencia. Porque puede ser una pyme, pero los recursos de una pyme son escasos y limitados, al igual que pueden ser escasos y limitados para una multinacional en el tema de comunicación. Pero tú puedes ser muy estratégico y creativo para que con los recursos mínimos que tenés tengas un gran impacto. No necesitas una millonada de presupuesto de comunicación para ser impactante. Y viene otro tema después que podemos conversar, que es la diferencia entre creatividad y estrategia. Porque no todo lo creativo es estratégico. Puede ser súper cool, pero no necesariamente apuntar a los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, Totalmente. cuando hablamos de comunicación estratégica es eso, es que cada una de las acciones que tú haces dentro de la empresa estén alineados a los objetivos comerciales estratégicos de la empresa. ¿Y a qué se refiere? En todas las empresas hay objetivos estratégicos que tiene que ser ejecutado, cumplido, gestionado por la alta dirección, por el liderazgo de la empresa. Tus objetivos de comunicación tienen que pegarle a esos objetivos, abonarle, tienen que ser parte de la estrategia, no pueden ser complementarios, no pueden ser paralelos, no pueden ser aislados. No es que se vea bonito, no es que se vea bonito, pero que nos ayude a impactar las audiencias que necesitamos, dando los mensajes correctos en el momento oportuno, por los canales adecuados, y midamos y veamos cómo estamos impactando. Eso es una estrategia. Cuando tú tenés cuál es el diferenciador, cuál va a ser tu objetivo principal alineado al del negocio, cuáles van a ser tus objetivos específicos, muy de tu área, cuáles van a ser las audiencias a las que vas a abordar, las principales, tienes que hacer un mapeo de stakeholders o de públicos de interés y ver cuál es la criticidad de cada uno de esos públicos, cuáles son los más relevantes y los menos relevantes. En base a eso también sacar cuáles son esos mensajes. Tú no le vas a hablar igual, por ejemplo, a tus inversionistas que a tus colaboradores recién ingresados a la empresa o a tus proveedores críticos versus tus proveedores no críticos o a la familia de los colaboradores. Después vemos cuáles son los canales que vamos a usar para hablarles porque no están en los mismos lugares. Nuestras audiencias no consumen las mismas plataformas ni tienen los mismos gustos por X o Y acción o actividad o entorno para hablarles. Y luego pasamos ya a, que son como las tácticas también, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le voy a hablar a estos colaboradores? ¿Será que los voy a citar a una actividad familiar para darles esta noticia o les voy a mandar un blog? Ay, pero si no tienen acceso, digamos, a ese tipo de plataformas o no van a leerlo y mucho menos si es largo. Entonces, no es por ahí. ¿Qué es lo que les puede interesar? ¿Dónde van a captar el mensaje? Y luego tener claro cómo lo vamos a medir. Si esos indicadores donde estamos midiendo qué tan eficaz es la comunicación, están moviendo la aguja del primer objetivo, estamos haciendo un buen trabajo. Si no,
en el camino tenemos que ir monitoreando y revisando. No, no está funcionando. Paremos aquí, hagamos otra cosa. No, no estamos teniendo el impacto. Movámoslo, cambiemos, ¿qué es lo que pasa? Pero hay que estar escuchando constantemente a nuestra audiencia. Y hay muchas metodologías para escuchar, pero en las plataformas digitales es mucho más sencillo, digamos, porque uno está midiendo sentimiento, engagement, palabras claves, situaciones de crisis, quiénes son las personas que están interactuando, son gente que son generadores de opinión, son autoridades. ¿Quién está interactuando conmigo? Si no estamos escuchando, no estamos haciendo el trabajo de la manera correcta porque vamos a pensar que por cumplir un plan estamos haciéndolo bien. Y de hecho esto comienza, creo que me salté el primer paso, que es el diagnóstico de comunicación. Tú tienes que saber dónde estás parado para saber hacia dónde caminar. O sea, tú no puedes pensar en comunicación estratégica si no tenés una base de entender cómo está siendo percibida mi marca, quiénes son mis audiencias, cómo estoy con mis audiencias ahorita, qué les interesa a ellos, estoy cumpliendo sus expectativas, qué piensan de mi competencia, qué más información, cuál es mi diferenciador, qué piensan mis líderes, qué piensan mis colaboradores recién ingresados, cómo me estoy posicionando en el entorno de asociaciones, gremiales, formadores de opinión, autoridades. O sea, todo esto yo lo tengo que entender para poder saber hacia dónde moverme. Muchas empresas, principalmente creo que las medianas y pequeñas, se limitan a pensar que sus audiencias son sus clientes. Y hay un mundo de audiencias afuera que no son nuestros clientes y que podrían detenernos la operación si nosotros no los consideramos. Entonces son tan relevantes como el cliente al que le estoy vendiendo. Me quedo pensando con lo que mencionas de último, y es cierto, nos quedamos que, o el concepto erróneo es que comunicación es dar un mensaje para que nos compren, pero hay varios factores, como tú lo estás diciendo, hablarle a nuestros inversionistas, a nuestros colaboradores y a nuestros clientes. Y estos últimos, el error que veo en ocasiones de las empresas es que no comunicamos. Y luego venimos a reaccionar ante una crisis y como no tenías una reputación, una estrategia de comunicación sólida, no sabes cómo accionar. Hablábamos, siempre alineado a esto, antes de que comenzáramos a grabar, acerca de que hay empresas, Carla, que no tienen una estrategia de comunicación. Entonces, ellos dan por hecho que hacen su trabajo y con hacerlo estamos bien, pero ¿por qué crees que hay empresas, ya sea grandes o pymes, que no tienen conciencia en la importancia de una estrategia de comunicación? Yo creo que es un tema que está evolucionando. Mm, es como el tema de la sostenibilidad también. A veces se relaciona sostenibilidad a apoyo a la comunidad y no es así. Hay un tema transversal de la empresa, igual la comunicación. Las empresas o los líderes que entienden que son más que un ente que genera transacciones de compra-venta, entiende el valor de la comunicación con las audiencias y que el valor de la reputación en una empresa puede significar más del 60% del valor de la empresa. Tú ves, por ejemplo, ¿por qué las grandes empresas sí tienen estrategas de comunicación y reputación? Porque están cotizando en la bolsa y un problema de comunicación los puede hacer tener pérdidas millonarias, que sus acciones bajen de una manera súper fuerte o suba de una manera súper importante cuando pasan cosas buenas. Entonces es como un oficial de cumplimiento. Si tú tenés conciencia que no tener un oficial de cumplimiento te representa riesgos en cuanto al tema financiero, legal o reputacional, entonces ahí es donde tú decís, esta persona o este rol es relevante para mí. Entonces, cuando tú entendés, y incluso hay empresas que empiezan a pensar en el tema de comunicación estratégica porque tienen problemas. Y no son problemas comerciales, están vendiendo.
pero como tú decías, tienen tal vez problemas o riesgos inminentes porque ya les llegó la carta de no sé qué autoridad, ya vieron no sé qué noticia, donde ya están viendo un riesgo para su operación y entonces dicen, ¿qué hago? ¿Y esto quién me lo va a resolver? Le preguntan a alguien de marketing y marketing está para vender, no para generar relacionamientos o para promover o detener ciertos procesos para que no nos afecten. O le piden apoyo a recursos humanos, sí, pero el rol de recursos humanos es otro y es trabajar temas de cultura y desarrollo y contratación de talento en las instituciones o empresas, pero no te van a desarrollar una estrategia de comunicación con colaboradores cuando viene una crisis, por ejemplo, un cambio de dirección o cuando un colaborador se ve envuelto en una situación Exacto. crítica donde ya hay redes sociales y medios de comunicación involucrados. De ahí tenés que tener otra experiencia. Entonces, yo creo que, como te decía al inicio, es un tema de evolución, de generación de conciencia, educación en el tema y, y también de entender la contribución que puede tener este rol a nivel comercial. Las empresas con más comunicación pueden ser hasta 25% más productivas. Y esto lo dice McKinsey. O sea, no solamente comunicación hacia afuera con sus stakeholders, sino también el desarrollo de las habilidades de comunicación de los mismos eh, colaboradores. Tenés líderes comerciales, líderes de las áreas que no pueden hablar, que no pueden hacer una presentación efectiva y por eso pierden grandes negocios. Lamentablemente saben tanto, pero no lo pueden explicar o no tienen la asertividad para decir, Totalmente. no, no, no voy a firmar este contrato por estas razones, pero te ofrezco esto. O dar feedback que va empatada al pecho con sus colaboradores. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Hay una ola, una bola de nieve que impacta a la empresa, impacta su reputación. Imagínate fuera el caso. Tú tenés un equipo de liderazgo que no puede, no tiene habilidades de comunicación. Y esto, como te digo, influye en que gritan a sus colaboradores, no manejan bien los conflictos, se siente como una cultura organizacional tensa, de choque. Desde arriba no se pueden comunicar los objetivos hacia abajo, entonces la gente está trabajando como hormiga loca y no sabe si está bien o mal lo que están haciendo, ni entienden el propósito de por qué lo están haciendo. Todo esto que trae, trae malestar en los colaboradores, se van, o sea, alta rotación de personal. ¿Cuánto le cuesta a una empresa esta alta rotación y tener que estar contratando, capacitando y o reteniendo? La gente no quiere trabajar ahí. Ah, mira, es esta oportunidad, pero es en esta empresa. No, no, gracias. Ya me dijeron que ahí no, no, no me gusta. No, no quiero. Imagínate, solo del lado de colaboradores. Luego viene el tema de clientes. Yo no quiero comprarle productos o servicios a una empresa que está posicionada mal en el mercado. Ahora ya la gente no compra por precio necesariamente. Hay una nueva generación que espera que la empresa sea diferente, que trate bien a sus colaboradores, que sean sostenibles, que tengan una cultura con la que yo me identifique como comprador. No solamente es el diferenciador el precio, incluso que tenga un líder en el que yo crea. Y ahí viene el valor de la persona atrás de la empresa y el posicionamiento de la persona atrás de la empresa. Las personas creemos más en las personas que en las marcas. Y luego viene otro tema que es, ya vimos el impacto que puede tener en colaboradores y el entorno laboral, el impacto que puede tener con sus clientes, con su audiencia, con sus ventas. Y luego viene un impacto que podría ser hasta legal, de abuso de trabajo, reputacional, ya que tenga que ver con sanciones, que te signifiquen crisis en las que vos decís, Dios mío, esta marca, ¿cuánto vale ahora? De todo esto que está pasando abajo,
Tú pensabas que no se estaba viendo, pero hay un ruido en el ambiente sobre tu empresa que no te permite crecer. Y a nadie quiere invertir entonces en ti tampoco. Entonces esto es mucho más grande de lo que las empresas imaginan. Un problema de percepción te puede impactar en todo lo que haces. Y entonces viene la parte de esto se empieza a hacer público y se empieza a viralizar. Y hay un video anónimo de un colaborador que grabó cómo le gritaba su jefe de tal empresa. Y cuando se empieza a hacer viral, ya no es la realidad, es Exacto, la percepción sobre eso. Ya exacto. estamos basados en percepciones. Ay, Dios mío. Entonces, ya, ¿cómo lo controlas? Y si de verdad sos así dentro de la empresa, ¿cómo lo mitigas? Te queda, mira, en la crisis hay dos partes. La crisis y cómo la gestionas. La gestión de una crisis puede ser una oportunidad o el acabose de la empresa. De hecho, dicen que en chino el mismo símbolo de crisis es oportunidad. Entonces puede ser tu gran oportunidad para un nuevo comienzo, darle vuelta al timón, dar el timonazo, posicionarte diferente, pero en base a hechos reales, porque tenés que ser congruente entre lo que haces y decís. Entonces no puedes posicionarte como una empresa respetuosa con sus colaboradores, con líderes que respetan, con una cultura sólida, con políticas, procedimientos que están orientados a eso, si no lo sos. Entonces, primero trabaja en eso, comprometete que lo vas a hacer, trabajalo y cuando lo tengas trabajado, medido que estás mejorando, entonces comunicas a tus partes interesadas todo lo que estás haciendo para que eso sea diferente. Y luego te convertís en líder de eso y sos un referente y decís, vengo desde abajo de tener esta crisis, de este problema, pero he trabajado todo esto y ahora estoy aquí. Y te volvés en el ejemplo, caso de éxito que pueden seguir empresas de cualquier tamaño. Tú ya lo viviste y te recuperaste. Me gusta eso y quiero profundizar en ese tema porque tocas algo que hace la diferencia en las empresas. He visto empresas que manejan de forma pésima su comunicación ante una crisis y como tú decís, se vienen abajo, quiebra y adiós a la empresa exitosa. Mientras que hay otras que tienen una crisis, sí, les mueve, pero como tienen una base sólida en su estrategia de comunicación, ya estaban preparadas posiblemente para ese tipo de eventos y actúan bien. Desde tu experiencia, ¿cómo se debe actuar desde comunicaciones ante una crisis que puede poner en riesgo la reputación de una empresa? Bueno, primero, guardar la calma. Y aunque sea tan básico, es lo más difícil. De verdad, te lo digo, hay que tener mucho temple. Las crisis, yo pienso que es una especialización aparte de un comunicador, porque, bueno, qué bendición si nunca han tenido que lidiar con una. En mi caso, vengo de varios escenarios complicados. Hay que saber diferenciar entre una situación complicada y una crisis. Creo que eso es un issue y una crisis, porque a veces maximizamos algo que realmente no es tan grave. Para nosotros puede ser grave porque, uy, Dios mío, es nuestra marca, estamos ahí metidos, nos mencionaron, eh, pero miramos, ¿somos los únicos a los que nos ha pasado esto en la vida? ¿Hace cuánto le pasó a nuestra competencia? ¿Está pasando a nivel mundial? Somos una empresa, no hay una empresa perfecta, no hay, no es posible. ¿Por qué? Porque está liderada por humanos y los humanos somos imperfectos. Más cuando es una empresa de servicios. Por supuesto que se va a ir la luz y se cae un árbol en una tormenta. Por supuesto que se va a cortar el servicio de internet si un camión se pasa llevando los cables. Entonces, ¿cómo puedes evitar eso? No lo puedes evitar. Claro que tenés el montón de quejas, que la gente, que no sé qué, pero tú tenés que ser transparente. Las empresas son vulnerables. Tienes que ser, primero ser, bueno, como te decía, guardar la calma, entender la situación y su tamaño y ponerla donde corresponde. Deberíamos de tener un comité de crisis previamente capacitado, entrenado,
con los lineamientos, sabiendo cuál va a ser cada uno de los roles. Idealmente deberíamos de tener un manual de crisis que tenga los principales problemas que podemos tener y cómo lo resolveríamos considerando nuestras audiencias, porque en estos momentos es cuando menos hay claridad de actuar. Todo el mundo está preocupado y de repente sale una cosa y de repente sale otra. Y si tú ya tienes algo trabajado, es mucho más fácil tomar las decisiones y tropicalizar mensajes y ir sacando. De hecho, hasta puedes tener hasta artes prearmados para poder publicar lo más pronto posible. Pero hay que entender qué es lo que está pasando y no anticiparse a publicar si no sabes, porque incluso hay empresas que son reguladas y supervisadas. Y si tú decís algo que no tenés que decir en ese momento, te cae la ley. O sea, no tenés que ser congruente entre el informe que pasas a tu supervisor del Estado y lo que pasa y lo que decís. Y no tenés por qué decirlo todo. Tampoco, o sea, no es que vas a mentir, es que simplemente no necesitas entrar a tanto detalle. Entonces, asumís tu responsabilidad, sos transparente y decís, sí, esto está pasando, pero estoy trabajando en ello y mantenés una comunicación oportuna con tus audiencias. Y ves a qué audiencias tenés que hablarles primero y qué les vas a decir, para que no se enteren por terceros. Y ves qué puedes dejar por escrito y qué no. Tú puedes hacer una comunicación a través de tus líderes, hablas con ellos, te reunís uno a uno, les mandas algún mensaje, pero tenés que ver de qué manera te estás comunicando con ellos y les pedís que ellos bajen el mensaje a sus equipos. No necesariamente tenés que mandar un comunicado a toda la empresa con datos relevantes y también súper delicados, sensibles, que eso va a andar circulando por todo El Salvador en lo menos tiempo que te imaginas. El Salvador y el mundo. Y si es una multinacional, peor, porque como no decís en ningún lado que es en El Salvador, después empieza a circular en otros países y como tiene el logo, toda la gente piensa que entonces es ese país. Es complicado. Entonces, hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Aquí el rol del líder es clave. Por eso es tan importante que los líderes, los CEOs o gerentes generales, ahí es donde tú ves de verdad de qué están hechos al manejar situaciones críticas y cómo integran a su equipo para poderlo llevar entre todos y tomar las mejores decisiones. No puede ser un equipo tan grande porque imagínate si es difícil manejar nuestros propios pensamientos, ahora multiplicarlo por 10, ¿verdad? Claro. No, o sea, tiene que ser un petit comité. Las personas que tengan que estar encargadas y que puedan aportar en el tema, normalmente está el CFO, el legal, comunicaciones y el área involucrada. Bueno, recursos humanos y el área involucrada, que puede ser la gente de ventas en calle o marketing o de repente el área de medio ambiente o transportes y logística, seguridad ocupacional. ¿Quién es esa persona que representa el área donde ocurrió la situación? Me gusta. Fíjate que hoy con lo que me estás mencionando se me vino a la mente un suceso que ocurrió en Guatemala para una empresa en un sector que no voy a mencionar. Sucedió un incidente de esos que te pasa una vez a cada X años. Y ellos fueron muy profesionales. Emitieron un comunicado, hacemos constatar que sucedió esto, el día esto, hemos hecho esto. Perfecto, yo creo que con eso es suficiente. ¿Por qué? Estás transmitiendo como número uno que sucedió algo, dos, reconoces, tres, estás accionando. Ujú, Todo el mundo, como tú decís, no tiene que saber por qué sucedió, porque ahorita solo estás diciendo, pasó algo. Hay que hacer ujú, todo un proceso, ver en producción qué sucedió, levantar una auditoría, es decir, no vas a tener una información en nivel de segundos, y ahí es donde destaco lo que tú decís, no estás ocultando, estás informando y no tenés por qué decirle a todo el mundo qué pasó, porque son temas legales, temas que no tenés todavía un conocimiento, y si decís algo y después no, pero se contradicen, y como hoy todo el mundo por la velocidad del Internet te están exigiendo, pero ujú. al final del día tú tenés que ser responsable en dar una comunicación congruente a lo que son los valores de tu empresa, ¿no crees?
Totalmente, totalmente. Y fíjate que yo tengo yo estoy dando clases en MBA y una de mis clases es un taller de comunicación en crisis. Y justamente es eso. Después de explicarles cómo funciona el tema de la crisis, nos vamos a un caso específico donde cada 5 minutos está pasando algo. Yo les digo, vaya, ahora pasó esto, ¿qué harían? Ahora pasó esto otro. Ahora tal usuario ya publicó la foto. Antes que ustedes hubieran puesto un comunicado, ya el usuario o el medio de comunicación ya lo publicó y los está tallando. ¿Qué hacen ustedes? ¿Le responden? ¿Cómo lo manejan? Entonces, son situaciones que de verdad te pueden pasar, incluso hasta movimientos de hashtags y cosas virales que están atacando a tu empresa. Y es una situación que va evolucionando tan rápido como evolucionan los diferentes medios digitales. O sea, antes no tenías TikTok. O sea, las empresas que tuvieron crisis en los 80s, 90s, no tuvieron esto, o sea, no, ellos podían manejar la agenda mediática a través de los noticieros o a través de los periódicos que se imprimían, pero ahora con la velocidad de información que se tiene y con la cantidad de productores de contenido, es casi imposible. La única manera, tú tienes que mantener tu statement, tu declaración, tu bien clarito qué es lo que querés decir y cómo lo vas a decir, y va a haber mucho ruido alrededor, pero el ruido no te tiene que distraer. Sí tienes que escucharlo, es importante escucharlo, ver quiénes están hablando de esto, qué están diciendo, qué imágenes, qué videos están circulando, y tú operar, gestionar sobre el impacto que esto puede estar causando. Tienes que ver qué tan grave es para yo ponerme a responder, porque yo lo voy a hacer más grande. Probablemente no tengo que Mejor responder sobre calladito eso. te quedas, como empresa Mira, te hay ves una mejor. cosa que se llama el fenómeno de Barbara Streisand, que fue Contame, allá por lo... ¿Ah? contame, no lo había escuchado. Sí, lo que pasa con esta actriz cantante es que, mira, no me acuerdo muy bien el año, pero creo que fue por los 80, 90. Ella tiene, creo, una casa en, en Los Ángeles, en la costa. Entonces, hubo un fotoperiodista que en aquella época tomó fotos de las casas, eran más de 200 casas, donde decía cómo estas construcciones están afectando la costa. Y las publicó en su blog o en su sitio. Tenía como 4 vistas, 8 vistas, o sea, algo mínimo. Ella se da cuenta y hace un gran relajo. Empieza a pedirle al fotógrafo que baje la foto de su casa que ella tiene ahí porque está invadiendo su privacidad, y levanta todo un caso para eh, que él le pague una multa a ella por esto. Pues resulta que había tenido 4 o 8 vistas, y con lo que ella hizo, incrementó la cantidad de vistas a millones. Ya todo el mundo sabía cuál era su casa, lo cual antes no nadie le identificaba. Y al final ella terminó pagándole al fotoperiodista porque él ganó el caso. Entonces, porque él no estaba haciendo nada de individualización de la casa de ella, era un tema general. Claro, Entonces, ella lo terminó haciendo más grande de lo que realmente fue. Y esto le pasa también a algunas marcas, que alguien X, que ni seguidores tiene, es un troll, les hace una pregunta, les hace una crítica. ¿Qué pasa? Imagínense que el dueño es el que está contestando de una pyme, y yo ya lo he visto, que les empiezan a contestar con un gran hate, como, y usted no sabe, a mí esto me ha costado, deje de estar haciendo cosas. mal Y él manejo. mismo hace que ese comentario se haga viral, y ahí está comunicando, todo comunica. Exacto. Comunica que no tiene tolerancia, comunica que no tiene asertividad, comunica que vas a responderle a cualquier comentario, y no siempre son preguntas. Yo creo que cuando son preguntas y válidas, está bien, pero si es una crítica, es su apreciación, no tenemos por qué responder. Claro. Depende de quién sea también que te esté escribiendo, ¿verdad? Pero mm,
es de evaluar, ¿de verdad vale la pena contestarle o reaccionar ante este troll? Y la verdad se distorsiona porque lo que sacan después es, miren cómo el dueño de esta pyme contestó y quitan de contexto que le habían faltado al respeto anteriormente, ponerle. Entonces, Exacto. sí, es un mal manejo. Yo voy quedándome con este tema que decís tú del manejo. Los liderazgos son importantes en el tema de las crisis y es cierto, he visto en empresas internacionalmente que hay un evento, volvemos al mismo, un evento que sucede, pero no saben manejar la crisis, que les come la ansiedad y es muy importante lo que tú decís, mejor tener algo sólido que comunicar a dar algo que no hay ningún argumento y luego termina siendo mentira. Es muy importante eso que acabas de mencionar. Hablaste siempre dentro de la comunicación, un poco acerca de la cultura, del liderazgo, y me gustaría profundizar en cómo contribuye el área de comunicaciones a fortalecer la cultura interna de una empresa. Fíjate que aquí la empresa es una integración de muchas partes y todas las partes deberían de estarse hablando y entendiendo cuál es la línea del mensaje. Fíjate que si te doy un ejemplo, donde yo trabajo ahorita, digamos, hay una comunicación importante que es sobre inteligencia artificial y un nuevo servicio que estamos brindando a nuestros clientes en Estados Unidos. ¿Qué pasa si yo me pongo a comunicar hacia afuera y coloco información en redes sociales y empiezo a mover ese tema hacia mi audiencia en Estados Unidos, pero mis clientes internos, o sea, mis colaboradores, no entienden el tema, ni saben que estamos dando ese servicio? Ahí hay una gran oportunidad, por ejemplo, para hacer sesiones como coffee sessions se podrían llamar, o foros de discusión, donde el experto en este tema les pueda comunicar a los colaboradores de qué trata ese servicio y cómo desde la empresa se están transformando digitalmente empresas de otros países, cómo les están impactando, cuál es nuestro músculo, qué podemos hacer por estos grandes de afuera, qué podemos hacer desde El Salvador. Y cuando la gente lo entiende internamente y le preguntan en una barbacoa a sus familiares o amigos, ¿y ahí qué hacen? Ellos pueden repetirlo porque nuestros colaboradores son nuestros principales embajadores hacia afuera. Pero qué diferente cuando te preguntan y no sabes. Fíjate que no sé. Honestamente, no tengo idea. Entonces, ¿cómo estás viviendo desde adentro, desde la cultura, lo que estás haciendo y el propósito por lo que lo haces? Entonces, ahí hay una alineación de la comunicación, el entender que todo lo que estás haciendo hacia afuera es parte de lo que viviste de adentro y somos parte de lo mismo. Y lo que estás vendiendo desde marketing tiene una bajada, llamémoslo así, a comunicación corporativa, a comunicación interna y a la gestión de tus intangibles, que es la reputación, la sostenibilidad, y que tus audiencias internas entiendan lo que estás haciendo y por qué lo haces, que entiendan que te acabas de trabajar estas alianzas estratégicas, que las autoridades están cerca, que estamos participando en los principales foros de discusión, que somos activos en la vida corporativa, que estamos impactando vidas a través del tema de sostenibilidad. Todo esto es como que va sumando al propósito de la empresa y a la razón de por qué están trabajando ahí. Es una empresa que va más allá de las ventas. Entonces, se sienten como seguros, sólidos, más motivados, eh, más tomados en cuenta en el tema de la comunicación, orgullosos. Entonces, sí contribuye, la verdad, en la parte de cómo, y eso también depende mucho de cómo los líderes bajan estos mensajes, porque afuera puedes estar haciendo maravillas, pero qué tanto se sabe hacia adentro y qué tanto los líderes saben lo que estás haciendo y lo pueden trasladar.
hacia sus públicos. Eso que mencionas es importante y creo que fue uno de los factores que llamó mi atención tanto de tu persona como de Roberto Saundi, que también trabaja en el mismo lugar que tú. Cuando la empresa está manejando bien su estrategia de comunicación, se ve reflejada en sus colaboradores. Colaboradores compartiendo información acerca de hacia dónde está yendo la empresa, dice mucho y hace un diferenciador versus la competencia. Desde el rol actual que manejan donde tú trabajas, ¿cómo están dándole esa importancia a que el colaborador venga siendo una especie de embajador o algunos le dicen influencer? No estoy muy de acuerdo con ese término, pero ¿cómo lo trabajan ustedes para que el comunicador se vuelva, el colaborador se vuelva un comunicador más de la empresa? Mira, es muy importante que todo esto esté basado en una estructura, un plan de comunicación interna que considere la constante escucha de tus públicos. Acá tenemos diversas metodologías para estar escuchando constantemente las necesidades de nuestros colaboradores, saber si están de acuerdo con la forma de cómo se les está comunicando, la periodicidad, el involucramiento de los líderes. O sea, es como de verdad estar escuchando y no solo escuchar y que te den los resultados, sino gestionarlos para que de verdad se vaya moviendo la aguja. Entonces, a raíz de esto es de donde o se quitan o se transforman o se incorporan canales, tácticas de comunicación, que pueden ir desde estos town halls o hands meetings, ¿verdad? Reuniones donde tenemos a toda la empresa o a la línea de liderazgo para comunicarles cómo hemos ido avanzando en la parte comercial, en la parte corporativa, en todo, como un todo, poder hablar sobre los pilares estratégicos que se tienen dentro de la empresa, hacia dónde vamos, cómo vamos en ese tema, la comunicación constante también a través de boletines informativos, que pueden tener videos, que pueden tener fotografías, pueden tener links de interacción, eventos que se hacen también para poder tener esa cercanía y fortalecer la cultura interna. Es decir, es una mezcla de varios puntos de contacto con el colaborador donde se le está comunicando constantemente esa información de lo que se está haciendo dentro de la empresa y fuera. Y hace una gran diferencia al final del día, porque retomo lo que tú decías hace unos minutos atrás. Te quedas en el top of mind y la gente dice, yo quiero trabajar en esa empresa, yo quiero ser cliente de esa empresa está haciendo una diferencia en el país y ahí es donde se ve que una excelente estrategia de comunicación va dando sus frutos. Y aquí quiero tocar un tema que va a sonar un poco controversial. ¿Por qué? Porque en el mundo de la sobreinformación, Carla, hay algunos que creen que la comunicación corporativa se ha vuelto más decorativa, que solo la tenés pero no la utilizás. ¿Qué opinas al respecto? Mira, es una posibilidad si la comunicación no está alineada a los objetivos estratégicos. Si no es estratégica, sí es posible que sea decorativa, ¿me entendés? Y que lo primero que se quite a la hora de tener cambios de estructura o cambios eh, de presupuesto sea esa parte decorativa. Pero si la comunicación es estratégica y de verdad está apalancando objetivos empresariales, se vuelve medular, no solamente decorativa. Entonces tú sabes que hay un pilar importante que seguir fortaleciendo para diferenciarte con la competencia, para que te tomen en cuenta en grandes proyectos de país, para poder ganar más clientes a través del relacionamiento, el tener a una persona con la que estas audiencias se puedan contactar, ya hace la diferencia de escriba a info, arroba no sé qué, y que esta persona o este equipo esté presente en los públicos donde tiene que estar. Mira, somos ciudadanos corporativos y hay empresas que tienen una fuerte presencia en ciertas comunidades. Y esa gestión de las comunidades a veces no existe. La comunidad no sabe a quién abocarse.
Y adivina dónde se abocan cuando tienen una necesidad. ¿A dónde ustedes? ¿O a la No, empresa? No, no, como no tienen, no saben a quién contactar, lo hacen a través de redes sociales. es cierto. Estoy Y buscando entonces, exponer una necesidad, tienes razón. sí, ahí la exponen y como no tengo con quién hablar y a esta empresa no le importo como comunidad que mi casa queda a la par de su bodega o de su fábrica y me está haciendo ruido y yo no puedo dormir en las noches, ni tampoco los 400 habitantes que están alrededor y están generando aguas negras y hace un olor horrible. ¿Y qué pasa? Como no hay nadie adentro que esté gestionando, ni explorando, ni escuchando, ni nada, se abocan a las redes sociales y adivina quién contesta ahí La audiencia. y las autoridades. Ujú. Y ni siquiera te buscan a ti para ver si es cierto. A veces es como, no, alto, ¿qué está pasando? Detengamos la operación de esa empresa ya, porque está haciendo esto. O alertemos, esto está mal, esto no tiene que suceder y está bien, porque ese es el rol de las autoridades. Pero, ¿cuánto te hubieras ahorrado si hubieras hecho esta gestión correcta? Desde el entender, escuchar, controlar, gestionar y no esperar que revienten redes sociales para que tú tomes una acción. Eso puede ser demasiado tarde. Ya el daño está hecho y te toca limpiar el... Exacto. ¿Y Sí, eso qué tuvo que ver con la venta? Nada. O sea, tú pero estabas la... vendiendo, pues tú estabas vendiendo bien y va súper bien contra la competencia. Pero, ups, ahí se acabó. Se acabó y después tenés que ver cómo controlas eso, si es que puedes volver a reabrir tu fábrica, si es que puedes volver a conseguir la credibilidad de tu audiencia, ya te marcan como una empresa irresponsable. Tenés que cambiar de marca, ¿qué tenés que hacer? Entonces, son situaciones que es mejor tener expertos viendo el panorama, el bosque, no el árbol. Alguien que esté de verdad interactuando con tus audiencias clave, con tus sindicatos, más allá de recursos humanos, con las autoridades, con las gremiales asociaciones. Hay situaciones que no se pueden manejar a nivel empresarial. Necesitas ser parte de una industria o de un sector fuerte para poder trabajarlas en conjunto, aprender mejores prácticas, compartir tus mejores prácticas y posicionarte, diferenciarte y ganar más credibilidad y más clientes. O sea, todo está relacionado. Y mejores trabajadores que van a querer trabajar contigo. Es un círculo virtuoso, pues. Fíjate que te voy a contar rapidito un caso que fue el primer caso de comunicación en crisis que se registra, que fue el de Tylenol en los 80. Fue Johnson Johnson, que tuvo una crisis complicadísima porque alguien adulteró unos botes de Tylenol y les metió pastillas de cianuro. Entonces mataron a un par de hermanos y a un niño como menor de edad, ¿verdad? Un niño. Y las autoridades, por lo que escuchaban en las radios, entendieron que el común denominador era que habían consumido estas pastillas. Las analizaron y descubrieron esto. ¿Qué hizo Johnson Johnson? Imagínate que su propósito era mejorar la salud de las personas y estaba matándolas. Entonces ahí el CEO tomó una decisión dificilísima, pero retiró todos los botes, todo el lote de productos que había de Johnson Johnson en esa zona del país. Las retiró completamente, lo que pudo haber implicado, o imagínate el impacto financiero que representa eso. Solo tomar esa decisión ya era complicado. Los retiró todos, hizo sus investigaciones, dijo que había retirado todos los botes, que su propósito por el que trabajaban era el cuidar la vida de la gente, que estaban haciendo todo lo posible por entender el problema y no solo se quedó ahí. Ellos hicieron cambios en su producción y le pusieron el doble sellado, este plástico alrededor del bote para que la gente no tuviera desconfianza.
¿Y qué pasó? En pocos meses, después de haber vuelto a colocar el producto en los anaqueles, a los pocos meses ya habían recuperado la confianza y las ventas. Entonces, la gente admiró ese gesto que fue guiado más por su responsabilidad y propósito corporativo que por su ambición financiera, porque bien pueden haber dicho, bueno, es que legalmente no me corresponde retirarlos y se van a las letras chiquitas, pero lo hicieron. ¿Y qué pasó? Regresaron con un producto más fuerte en donde había sido su talón de Aquiles, se posicionaron como una empresa responsable que resuelve, que innova, jalaron automáticamente a sus competidores a tener que reforzar sus botes también, porque ya la gente ya no confiaba en un bote que no tuviera el doble sello. Entonces, lo que sacas de ahí es de verdad, una oportunidad de cómo ellos pudieron salir adelante en alianza con las autoridades. La FDA acompañaba al CEO a entrevistas en televisión y toda la cosa para poder dar a conocer sus mensajes y le dieron vuelta a la situación. De eso se trata. Y no hay, como te repito, una empresa perfecta. Ahí tenés la crisis, ¿cómo la resolves? Una empresa pudo haber tenido la misma crisis y haberla resuelto, entre comillas, mal, y al día de hoy ya no existiera esa empresa, ya no. El mercado no se lo aguanta, sus clientes no se lo admiten, el no haber sido responsables cuando tendrían que haber demostrado que tenían un interés genuino por ellos. La diferencia entre una crisis bien manejada, como tú decís, dar la cara, un líder asertivo, empático, dar un paso adelante, tomar una decisión arriesgada y la diferencia en eso. Carla, me gustaría un par de preguntas en temas personales para ir cerrando ya nuestra conversación. Tú hablas bastante de liderazgo. ¿Hay algún libro o algún referente que te ha ayudado o te ha inspirado a transformar tu forma de comunicar o liderar? Sí, a mí me encanta leer estos libros de inteligencia emocional. em, y también, porque hay varios, está inteligencia emocional, el normal, hay otro que es inteligencia emocional en la empresa. Está también este libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Eh, Todos son súper comunes, los encontrás en cualquier librería y para mí, esto los leí en mi época de universidad, imagínate, hace poquito. Y aún los sigo recomendando porque me parece que te dan un norte bien claro de por qué como profesional deberías de preocuparte por ser empático, por entender las necesidades de tu audiencia. La primera regla de la comunicación es hay que conocer al receptor y que todo comunica. Tú comunicas como instrumento de comunicación, con tus gestos, con cómo caminas, con la silla donde te sentás al entrar a una reunión, si saludás o no saludás, si entras con actitud exitosa o derrotada. Entonces, somos instrumentos de comunicación. ¿Qué tanto hacemos este trabajo de vendernos como productos? Aquí ya entra el tema de marca personal. ¿Cómo te vendes tú más allá de tu posición en una empresa, sino tú como persona? ¿Qué sabes hacer? ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Cuál es el valor o el cambio que haces cuando llegas a un lugar? Entonces, a veces trabajamos mucho y te digo, ayer me senté con una comunicadora y hablábamos de esto. Trabajas mucho en comunicar sobre la empresa y todo, pasas años haciéndolo, es el caso de ella, y haces cero de eso para ti. Entonces nadie lo sabe, nadie sabe en qué andas, qué haces, en qué sos buena, porque nunca te preocupaste por decirlo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Tuya o de la audiencia? Y nadie va a vender tu producto, tu marca personal. Nadie se va a interesar si no lo haces tú. Ahí tocas algo. No tenía esta pregunta, pero me has hecho reflexionar. Si tú pudieras darle un consejo a alguien, ya sea en el corporativo o alguien que está ingresando y que no está consciente de, llámese marca personal o Ujú. posicionamiento digital, según como lo querramos llamar,
¿qué consejo pudieras darle para que adoptara la importancia a este concepto? Mira, no solamente que quiero hacer esta diferencia, no siempre va a ser un posicionamiento digital. Tú puedes construir tu marca personal offline y online y ambas se pueden complementar. ¿Qué significa una marca personal? La marca personal es lo que la gente habla de ti cuando tú no estás en la habitación. Eso lo dice Jeff Bezos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que has dejado? ¿Qué la gente puede repetir de lo que tú has hecho? Y hay varios pasos que seguir. Primero, entender tu historia. ¿De dónde venís? ¿Quiénes son tus papás? ¿Cuáles han sido tus valores? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que no has hecho? ¿Qué te hacen ser lo que sos? No hay otro igual que tú. Cada quien tiene retos diferentes y experiencias diferentes. Entonces, primero es entender esa historia. Luego entender cuál es tu FODA. Tú sos el producto. ¿Cuál es tu FODA? ¿Cuáles son tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? Y nos vamos a centrar en las fortalezas, que yo te diría qué es lo que te hace diferente. Si yo tuviera que elegirte entre dos personas que para ti son tus competidores en tu área de trabajo, en tu profesión, ¿por qué te elegiría a ti? ¿En qué sos buena o bueno? Y luego viene la parte de investigación de tu competencia y referentes. ¿Quiénes son esas personas que tú admiras? ¿Cuál es esa marca personal que tú quisieras para ti? ¿Qué están haciendo personas? ¿Tienen una vida activa en redes sociales? ¿Tienen bien fortalecido su LinkedIn? ¿Generan contenido? Hago un paréntesis. Solo el 2% de usuarios de LinkedIn generamos contenido. El 98% son espectadores. O sea que hay una gran oportunidad para posicionarse ahí. Está participando en foros, es miembro de una red. ¿Quiénes son sus contactos en LinkedIn? ¿Quiénes son sus contactos en la vida real? Entonces empiezo a entender y a copiar con orgullo. Yo también quiero ser así, tengo que tener un referente. Y ya luego viene, a partir de tu fortaleza, de tu narrativa, de tu historia, tú construís tus pilares de comunicación. ¿Sobre qué tema vas a hablar que sean congruentes con esto? Yo no puedo hablar que tengo experiencia en liderar equipos diversos porque he trabajado, ni siquiera he trabajado nunca con un equipo diverso. Entonces eso no es un tema fuerte mío. Yo puedo hablar que soy experta en construir ecosistemas de valor, que soy experta en el manejo y gestión de crisis, que soy experta en marca personal o comunicación estratégica. Entonces, tenemos que ser congruentes en qué somos expertos, qué nos diferencia del mercado y basarnos en eso para hablar en los entornos que tengamos que hablar, en redes sociales, por ejemplo, en LinkedIn, generar contenido relacionado a eso y trazar tu camino offline y online de a dónde quieres llegar. Y si tenés que generar nuevas alianzas, sentarte a tomar café con gente, hablar con gente que tú admires, conectar con esas grandes empresas y profesionales que tú admires en redes sociales, empezar a pensar en ti, cambiar tu foto de LinkedIn, mejorarlo, tomar cursos de inteligencia artificial por lo menos o de data analytics. Todo el mundo espera que tú sepas eso. No importa qué profesional seas. Y esa línea en tu CV puede representar el gran diferenciador que muchas empresas están buscando. Me encanta. Carla, ¿y hoy por hoy en qué proyectos te dedicas? Bueno, eh, ahorita estamos trabajando, como tú mencionabas, en Aplaudo, que es un líder de tecnología, trabajando alianzas estratégicas y diversos proyectos de transformación digital para empresas e instituciones a nivel nacional e internacional. Mi contribución ahí es esta parte de relacionamiento, generación de alianzas, eventos estratégicos y posicionamiento a nivel nacional e internacional. También escribo cada 2 semanas en un periódico de circulación nacional. Estos artículos
son positivos todos, tratando de empoderar a otros profesionales en el tema de comunicación, analizar un poco sobre el manejo de la comunicación corporativa. Esta columna también genera un boletín, un newsletter que tengo en LinkedIn. Para quienes me quieran seguir, está mi LinkedIn ahí, Carla Rivas. También doy clases en MBA de ICEADE. Me encanta porque son profesionales que ya son líderes o están en camino a ser líderes y podemos hablar sobre esto, sobre su marca personal, sus habilidades de comunicación como persona y el criterio que tienen que desarrollar para poder gestionar planes estratégicos de comunicación. Y estoy en la junta directiva también de FEDISAL, que es una organización salesiana que trabaja por la educación de los jóvenes, y de Aldeas Infantiles SOS, que trabaja por pues proveer un mejor desarrollo a niños y niñas en situaciones vulnerables. Así que en eso ando. Muy bien entretenida. Paso bien entretenida, además soy mamá, soy esposa, hija, amiga y me considero en constante aprendizaje también eh, para poder, porque esto no para, en el tema de comunicación es igual. Y hay nuevas herramientas de inteligencia artificial que te facilitan muchísimo el trabajo, como la generación de videos, la generación de podcasts, la generación de presentaciones corporativas o estratégicas, pero siempre tiene que tener el criterio atrás de alguien que entienda el tema, porque si no, se nota que es un chat, el chatbot que está atrás Ujú. y no la persona que conoce el tema. Me encanta, Carla. Para ir cerrando, me gustaría hacerte la pregunta que le hago a todos mis invitados y es que me compartas dos aprendizajes que te llevas de nuestra conversación. Bueno, creo que esto de que tú mencionabas de la diferencia entre una comunicación corporativa estratégica y una comunicación corporativa paralela o de accesorio, que no tiene base en los objetivos estratégicos de la empresa. Creo que esa es una. Un poco refuerza lo que te decía al inicio de que no todo lo estratégico, no, que no todo lo creativo es estratégico y te quedas en lo cool, que wow, espectacular, un eslogan pegajoso, la gente lo recuerda, pero no sabe qué está vendiendo, no sabe dónde comprarlo, no sabe por qué esa empresa o esa marca lo está vendiendo, no tiene alineación con nada de lo que esté haciendo, no abona el objetivo. Y la otra parte, creo que también es importante esto de la generación de conciencia, del por qué una empresa, no importa qué tamaño tenga, necesita eh, una persona o un servicio de comunicación que vaya más allá de la venta. Perfecto. Ya mencionaste tu perfil de LinkedIn, Carla Rivas. ¿Alguna otra red donde generes contenido para que te puedan seguir? Sí, estoy también en Instagram, carlarivas.coms, con COMMS, y el mismo usuario también para TikTok. Perfecto. Carla, te agradezco el tiempo. Ha sido una conversación muy enriquecedora. No he sentido el tiempo y me has dejado con bastante tarea. Hagamos una parte 2. No toca. Tenemos que hacer una de marca personal. Lo vamos a hacer. Te voy a tomar la palabra. Y me has dejado con lo que te decía al inicio. Genero mi lista de preguntas, pero al final tú fuiste haciendo que esto fuera agregando valor. Así que muchas gracias por tu tiempo. Aprecio mucho que te hayas tomado el tiempo en tu agenda para poder estar con nosotros. Y a todos ustedes que nos han escuchado, muchas gracias por estar escuchando un nuevo episodio de Carrera Comercial y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.